Buenas noches, nosotros somos Pensar la Realidad. Yo soy Galiana Cota. Yo soy Carol García. Yo soy Aceret Holguín. Yo soy Ariana López. Yo soy Misael Reyes. Y hoy vamos a hablar sobre el mito al logos. Primero va a comenzar mi compañero Carol desarrollando el tema, dándonos una introducción. Bueno, lo que fue el mito a logos fue, a mi entendimiento, fue pasar de un pensamiento mítico y religioso, que era como explicar las situaciones y las cosas que sucedían a base de dioses, a un pensamiento más racional, algo más lógico. Y pues este cambio nos marcó el surgimiento de lo que es la filosofía que conocemos actualmente y las ciencias como formas de conocimientos, y así pues liberándonos un poco más de liberando el pensamiento de las explicaciones tradicionales para enfocarse más en la investigación y las argumentaciones, que es como ya no aceptaban las explicaciones simplemente diciendo de que no, pues pasó porque creo por esto, sino que ya era como que pedían un argumento, algo que lo verificara, y eso fue lo que nos llevó a desarrollar más como estas ciencias y a que la gente tomara estas investigaciones más firmemente para explicar las cosas. También mitos se refiere como un poquito más hablando ya con ejemplos a deidades o aspectos religiosos que podrían ser la superstición. Tocaban varios temas, por ejemplo, por qué pasaban las cosas o qué efectos tenían o cómo se desarrollaban, pero desde un ámbito más supersticioso porque no tenían una forma de explicar esos sucesos y lo hacían de una manera más como glorificada, por ejemplo, los dioses griegos, la religión católica, cristiana, pues, todo ese tipo de cosas eran atribuciones que se les daban a sucesos que antes no podían como explicar un poquito más, mientras que Logos es como la razón y ya un hecho de cómo realmente es que sucedían las cosas, ya dando un poquito más en lo científico, tecnológico, explicándonos un poquito más cómo realmente sucedían y dejando la superstición de lado. Sí, de que literal, antes pues creíamos, nuestros ancestros creían en de que Dios es para explicar razones de que por qué llueve y tan solo en nuestra cultura, no solo en la griega, en nuestra cultura mexicana, los mayas, los aztecas tenían sus diferentes deidades, se podría decir, en las que confiaban y usaban para explicar lo inexplicable en ese entonces. Pero pues así como comentaron, conforme fuimos avanzando, fuimos descubriendo más cosas, vaya, nos empezamos a cuestionar las cosas verdaderamente y buscar otra razón fuera de que hoy está nublado porque hicimos algo mal, pecamos contra uno de los dioses y hay que hacer un sacrificio. Cuando nos empezamos a cuestionar todo eso, fue cuando poco a poco fuimos descubriendo, no, cambia el clima porque ahí está el ciclo del agua, ahí están las estaciones, está el otoño, está la primavera y, y fuimos entendiendo lo que antes no era explicable y fuimos separándonos de todo eso y usando más nuestro razonamiento humano porque pues ya no había la necesidad de hacerlo y confiar en esas creencias. Sí, es muy curioso cómo fue cambiando nuestra forma de pensar y nos fuimos haciendo más críticos con el paso del tiempo, desarrollando varias ciencias, pues que desmintieron a los mitos, pues o sea, que se destituyó para llegar a logos que conocemos. También fue muy curioso cómo
dejaron de lado totalmente lo que sería las creencias anteriores y se adaptaron totalmente a la nueva realidad. Y los jóvenes que antes crecían con un tipo de enseñanzas diferentes, por ejemplo, antes se enseñaba principalmente en un enfoque más religioso o de deidades, alabando a lo que creían era lo que se le atribuía a eso, y ahora, conforme fue avanzando el tiempo, dejaron de atribuírselo y la educación también cambió, afectó en más de un aspecto, tanto como mental, personal, tanto como en la educación y en las futuras enseñanzas. Y pues también como un ejemplo importante de eso, yo creo que sería lo de la salud, porque pues antes si te enfermabas ahí, que pensaban que podía ser como que te entró el diablo, no sé, como que tenías un espíritu o por algo que hiciste mal, así como mencionan, que pues con el paso del tiempo pues ya también se empezaron como a razonar, a usar la razón como para ver, no, no puede ser que esto pase así y pues sin eso pues no hubieran hecho mejoras para la medicina herbolaria y de todas las demás como en las antiguas civilizaciones aquí precolombinas. Sí, es muy curioso porque como un ejemplo que vimos en clase sobre que las mujeres que tenían conocimientos sobre medicina y curación eran vistas como brujas, pero pues realmente era pura ciencia, pero pues no podían creer que eso realmente estuviera pasando. Entonces, sí es muy curioso cómo pues tuvo que cambiar eso porque pues sí era muy dañino para la sociedad en su momento. Es muy como contraproducente tener esos pensamientos de que cualquier cosa que ellos no podían explicar viéndolo, ya lo tacharan como algo, pues, malo, así, negativo. Era como un miedo a lo desconocido y cualquier cosa que Ujú. cuestionara sus creencias ya establecidas, sus explicaciones al por qué, es como lo consideraban totalmente erróneo, cerrados a ese entorno que estaba ya establecido, a ese hábito de creencia, y realmente no se atrevían muchos a preguntarse más allá de ¿será realmente así? ¿O por qué? ¿O si existirá? ¿O no podían? Porque pues era como un miedo que los mantenía a todos controlados en esa época, vaya. Yo siento que era más Ujú. como un miedo al cambio, de perder su tipo de creencias. Y pues básicamente o sea, tomar lo mejor de cada ciencia. Era algo que les daba como un cambio diferente. Y ellos decían, no, pues, o sea, lo mío es lo correcto y lo demás no puede estar bien, porque no es lo que yo creo. Cerrados de mente, vaya. Pues es que cuando vas creyendo en algo que te van contando desde niño y vas creciendo con una cierta manera de pensar, pues ya cuando uno está adulto ya tienes tu creencia y es complicado para que te puedas soltar de ella. Por eso, si nos vamos más a nuestros abuelos, a bisabuelos, se podría decir que ellos fueron más religiosos y crecieron, al menos de mi parte, mis abuelos son más religiosos y conforme a lo que viene siendo con mis primos y todos, ya es como que todos se van desligando y para ellos es como que todavía, por ejemplo, mi abuela todavía tiene la creencia de que, si eres mujer y usas pantalón, eso es pecado, entonces... y ya pues por ejemplo en mis primos ya mis primas usan pantalones y es como que pues ya te vas deslindando de todo eso. Bueno, son como microparadigmas que sustituyen ciertas ideas o pensamientos. Por ejemplo, el ejemplo de tu abuela sería una persona muy conservadora, muy tradicional, y pues mira el modernismo, el progreso, los avances, y pues como que ya se va formando otro pensamiento, como que ya vas modificando tu manera de razonar, tu manera de pensar, porque te das cuenta de que tal vez estás equivocado. Es parte de... Digo, sin embargo, hay como mucha gente que se queda atrapado en ese pensamiento y no logran adaptarse a las nuevas ideas que surgen, a los nuevos entornos que se acostumbran o a
las nuevas tendencias que hoy en día se utilizan y los consideran como totalmente erróneos o actitudes erráticas que toman los jóvenes cuando son simplemente como cosas nuevas que van surgiendo. De hecho, un ejemplo de eso serían los menonitas, que no sé si sepan qué es, que son personas que viven cerradas en sus ideas conservadoras de, pues, de antes, o sea, están cerrados del mundo, no utilizan tecnología, no pueden educarse en los sistemas de educación tradicionales, normales, y me parece muy curioso como si hay personas que se cierran a logos, o sea, que se deciden por decisión propia quedarse en el mito, o también otro ejemplo serían bueno, es que ya es cuestión más cultural, pero pues las tribus indígenas que nunca pasaron de su realidad a la otra realidad o el modernismo que actualmente se conoce como logos o pues la realidad actual. Sí, de hecho hay muchas tribus que nunca han utilizado la tecnología, la tienen como totalmente baneada o prohibida en Sí, sus culturas como parte de las personas que son de ahí. Gente externa que va y visita, pues ponle que te juzguen, pero no te van a decir nada. Pero dentro de sus raíces familiares que ahí crecen, sí es como súper mal visto. sí. No sé quién Sí, si Ari quiera sí. comentar algo más. Pues sí, así como dijiste, o sea, pues sí, los indígenas, o sea, si nos vamos de que, por ejemplo, más al sur de nuestro país, se da mucho eso, que los adultos, pues, van, trabajan en cosas, pues, en su comunidad, no son cosas fuera en la ciudad, o sea, todo y de que, porque me ha tocado ir y verlo, y son gente de que, pues, viven y todos se conocen porque, pues, es un espacio muy pequeño y a veces los jóvenes son los que se van. Pero aún así hay unos que deciden quedarse porque pues como crecieron con esas costumbres y fueron la manera que fueron criados, pues deciden aceptarlas y pues les cuesta soltarlas. Porque es una manera, es pues tu convicción y para que alguien te cambie tu opinión, tienes que estar dispuesto a hacerlo y pues verdaderamente ellos no lo están. Y ya para finalizar el podcast del día de hoy, mi compañera Ari les va a dar un poquito de la resolución del tema que tratamos el día de hoy. Por lo que podemos concluir que es que el mito pues fue el primer intento del humano por dar sentido al mundo, una narración donde la imaginación, lo sagrado y lo inexplicable se entrelazan. Esta no buscaba pues razonar, pero ofrecía un relato que le daba coherencia a algo de la vida. Y por el otro lado, el logos fue el salto de la humanidad hacia la razón que dejó atrás al mito para poder analizar, cuestionar, buscar explicaciones y que a diferencia de este, aquí duda y no se conforma con narrar y crear cosas, sino que interroga y es en algo en lo que podemos confiar porque este puede ser entendido por medio del pensamiento, la lógica y el diálogo. Bueno, Sería todo.